Te levantas cada día, pero algo dentro de ti sigue dormido. Sientes que el tiempo se te escurre, pero no sabes exactamente en qué, y lo peor es que, aunque estés agotado, no estás avanzando. No vamos a hablar de trucos para ser más productivo, ni de frases vacías que suenan bien, pero no cambian nada. Vamos a ir más profundo, a tocar el centro de lo que realmente te detiene, tus decisiones silenciosas, tus hábitos invisibles, tus batallas internas, y esa energía que sigues regalando a lo que no importa. Aquí no se trata de buscar una mejor vida, se trata de entrenarla. Desde adentro, desde ti, porque lo que estás esperando, más fuerza, más enfoque, más paz, no va a llegar de fuera, va a nacer en ti cuando dejes de traicionarte. Este no es un camino fácil, pero es real. Y si estás dispuesto a escucharlo hasta el final, quizás hoy no solo comprendas lo que te pasa, sino que empieces, de una vez por todas, a recuperar lo que has perdido: tu tiempo, tu poder, tu dirección. Bienvenido. La traición silenciosa, cuando rompes tus propias promesas. Hay traiciones que duelen porque vienen de otros, pero hay otras que son más sutiles, más constantes, más profundas, y las cometes tú, no frente a una multitud, no con palabras hirientes, sino en silencio. Cuando te dices que vas a empezar mañana y no empiezas, cuando prometes disciplina y cedes ante la excusa, cuando declaras un cambio, pero terminas cediendo ante lo cómodo. Esas pequeñas fracturas invisibles en tu voluntad son las que, sin que lo notes, van debilitando tu confianza, tu identidad y tu poder. Muchos creen que lo que los detiene es la falta de motivación, de recursos, de tiempo o incluso de talento. Pero el verdadero estancamiento, ese que pesa aunque todo a tu alrededor esté en calma, nace de un lugar mucho más íntimo de no cumplirte, de ser testigo, una y otra vez, de tus propias promesas rotas, porque puede que nadie más lo vea, pero tú sí. Y ese testigo silencioso que llevas dentro recuerda cada compromiso abandonado, cada mañana en que dijiste hoy sí y terminaste repitiendo lo de siempre. Lo más peligroso de este tipo de traición no es lo que hace con tus días, sino lo que hace con tu percepción de ti mismo. Poco a poco, sin escándalos, empiezas a desconfiar de tu palabra. Ya no te crees cuando dices que vas a cambiar. Ya no te entusiasma trazar un nuevo plan porque, en el fondo, sabes que probablemente también lo abandonarás. Y esa pérdida de credibilidad interna es uno de los saboteadores más potentes de tu crecimiento. No se siente como un fracaso. Se siente como una fatiga existencial, como una tristeza leve pero constante, como si algo en ti estuviera dormido o esperando algo que nunca llega. La filosofía estoica, lejos de lo que muchos creen, no es una invitación a la rigidez emocional ni a la insensibilidad. Es un llamado profundo a la coherencia, a vivir alineado contigo, no con las circunstancias. Epicteto decía que el verdadero progreso comienza cuando nuestras acciones reflejan nuestros principios, no nuestros estados de ánimo. Y eso es exactamente lo que muchas veces perdemos cuando no honramos nuestras propias decisiones. La coherencia interna. Coherencia no significa perfección. No se trata de nunca fallar, sino de construir una relación honesta contigo mismo. Una en la que tu palabra tenga valor, en la que si te dices que vas a hacer algo, lo haces, aunque sea pequeño, aunque nadie lo sepa, aunque no tengas ganas, porque en ese acto aparentemente simple se está forjando algo mucho más valioso que el logro externo. Se está consolidando tu identidad. Estás dejando de verte como alguien inestable, disperso,
dominado por la pereza o el miedo, y comienzas a verte como alguien en quien se puede confiar, alguien que avanza, aunque sea lento, alguien que cumple, aunque cueste. Ese cambio es sutil, pero transforma todo, porque cuando tú confías en ti, cuando tu mente aprende que lo que dices, lo haces, ya no necesitas tanta motivación externa. Ya no necesitas que alguien te empuje o que las condiciones sean perfectas. Te basta con tu palabra. Y eso es disciplina real. Hacer lo correcto no porque te sientas inspirado, sino porque lo decidiste, porque te lo prometiste y porque cumplirte se ha vuelto un acto de respeto, no una carga. Entonces, ¿cómo se recupera esa confianza? ¿Cómo se reconstruye esa integridad silenciosa que da dirección y fuerza a tu vida? La respuesta no está en hacer grandes cambios ni en lanzarse a metas descomunales. Está en lo opuesto, en lo mínimo, en lo simple, en lo sostenido. El primer paso es elegir un compromiso pequeño, específico y diario. No uno espectacular ni heroico. Uno que sea tan claro y concreto que no admita excusas. Puede ser despertar a una hora fija, leer 2 páginas, escribir una idea al día, salir a caminar 10 minutos, lo que sea. Mientras sea realista y no negociable, ese compromiso no será mágico. Los primeros días quizá te cueste, quizá aparezcan todas las excusas que has usado antes. Pero si sostienes esa acción, algo en ti empezará a cambiar. Te sentirás más firme, más enfocado, más presente, y lo más importante, comenzarás a respetarte de nuevo, porque verás que puedes confiar en ti, que tu palabra empieza a tener peso otra vez. Esto no es teoría, es práctica estoica, es filosofía vivida. Porque la verdadera transformación no nace de la inspiración, sino de la repetición. No se construye en momentos extraordinarios, sino en decisiones cotidianas. No ocurre cuando todo está a tu favor, sino cuando, a pesar del cansancio o la duda, eliges sostener lo que prometiste. Y sí, habrá días difíciles. Días en los que sientas que no vale la pena. Días en los que todo dentro de ti quiera volver a lo viejo, a lo conocido. Pero esos son, precisamente, los días clave. Porque lo que haces cuando no tienes ganas define quién eres mucho más que lo que haces cuando estás motivado. Cumplirte en la adversidad es lo que fortalece tu carácter. Y un carácter fuerte es el cimiento de cualquier vida que merezca ser vivida. Por eso, antes de seguir buscando nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos comienzos, hazte una sola pregunta. ¿Estoy cumpliendo lo que me prometí? Si la respuesta es no, no te castigues, no te condenes, pero empieza hoy. Elige una promesa pequeña, específica y diaria, y cúmplela, aunque nadie lo vea, aunque sea incómodo, aunque no te dé resultados inmediatos, porque no lo estás haciendo para impresionar, sino para recuperar algo mucho más valioso, tu propio respeto. Cada vez que cumples, aunque sea un gesto mínimo, estás reparando esa fractura silenciosa, estás cerrando la herida invisible de la autotraición. Estás diciendo con tus actos ya no más. Y esa declaración, aunque nadie la escuche, tiene un poder inmenso. Porque quien empieza a respetarse a sí mismo, empieza también a construir una vida distinta, más firme, más enfocada, más libre. Así que hoy, no te prometas 1000 cosas. Prométete una, y hazla, no por motivación, sino por integridad, porque tú mereces confiar en ti. Y esa confianza, una vez recuperada, se convierte en la base sólida desde la cual podrás avanzar sin miedo, sin excusas y sin traicionarte más.
Esa es la verdadera fuerza silenciosa que el estoicismo nos enseña a cultivar. Esa es la promesa que sí vale la pena honrar. Tu poder vive en la pausa. Hay momentos en la vida en los que todo ocurre de golpe. Una palabra mal dicha, una mirada que nos hiere, un mensaje inesperado, un recuerdo que emerge sin aviso. En esas fracciones de segundo, algo dentro de nosotros se activa, se acelera el corazón, se tensa el cuerpo, se nubla la mente, y entonces, sin pensarlo, reaccionamos. Decimos lo que no queríamos decir, hacemos lo que juramos no volver a hacer, o nos encerramos en una espiral de emociones que no sabemos cómo manejar. La reacción nace del impulso, de ese reflejo instintivo que muchas veces no nos representa, y sin embargo, lo dejamos hablar por nosotros. Pero existe un espacio, uno pequeño, casi imperceptible, entre lo que te ocurre y lo que tú haces con eso. Ese espacio es tuyo. Ahí no manda el pasado, ni la herida, ni la emoción desbordada. Ahí vives tú, con la capacidad de elegir, de responder en lugar de reaccionar, de actuar desde tu centro en vez de ser arrastrado por la tormenta. Responder no es reprimir. No se trata de fingir que no sentimos, ni de callar lo que duele. Responder es tomar una decisión consciente. Es permitir que la emoción aparezca, pero no entregarle el timón. Es observar lo que sientes sin dejar que lo que sientes te defina. Reaccionar, en cambio, es rendirte a la primera oleada. Actuar como un reflejo condicionado, sin filtro, sin dirección. Y es ahí donde perdemos muchas de nuestras batallas interiores, cuando confundimos impulso con verdad. Emoción con acción necesaria. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos dejó una guía silenciosa para estos momentos. Él no escribió para los demás, escribía para sí mismo, para recordarse que el poder real no está en controlar el mundo, sino en gobernarla propiamente. Decía que si algo externo te hiere, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello, y que tenemos el poder de suspender ese juicio, de esperar, de observar. Esa pausa entre el estímulo y la respuesta es, para el estoicismo, el lugar donde nace la libertad interior. Epicteto, por su parte, insistía en una idea sencilla pero poderosa. No te afectan las cosas, sino tus opiniones sobre las cosas. Y ese pensamiento, aunque puede parecer frío, es una de las llaves más liberadoras que podemos integrar, porque significa que incluso cuando no puedes cambiar lo que sucede afuera, puedes transformar completamente la manera en que decides enfrentarlo. Y esa transformación siempre comienza en la pausa. Claro, no es fácil. En el fragor del momento, lo más difícil es precisamente detenerse, respirar, no ceder al impulso. Pero ahí está el verdadero entrenamiento. Ese segundo de contención, ese breve lapso en el que te permites observar lo que ocurre sin actuar todavía, es el músculo que necesitas fortalecer, porque cuando lo haces, empiezas a recuperar terreno. Tu atención se centra, tu emoción se decanta, tu mente se aclara. Una técnica efectiva, sencilla y profunda, es la respiración consciente, no para evitar lo que sientes, sino para acompañarlo con presencia. Cuando sientas que una emoción te arrastra, detente, inhala lento, contando hasta 4. Sostén ese aire un segundo, exhala despacio, también contando hasta 4. Hazlo 3 veces. No es magia, es fisiología y atención. Esa pausa, provocada por algo tan natural como respirar, interrumpe el ciclo de reacción automática y te abre una puerta a la de la elección.
Otra herramienta estoica es la observación sin juicio. Cuando sientas enojo, tristeza, ansiedad o frustración, nómbrala interiormente. Esto es enojo. Esto es miedo. Esto es deseo de huir. Al ponerle nombre, no para esconderla, sino para mirarla de frente. Separas tu identidad de la emoción. Ya no eres el enojo, estás experimentando enojo. Esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia tu relación con lo que sientes. Ya no estás atrapado, estás presente. Y por último, la espera activa, un principio que muchos sabios antiguos practicaban si algo te altera. No respondas de inmediato. Si es posible, espera unas horas o un día. Lo que parece urgente en el calor de la emoción suele perder fuerza cuando la mente se enfría. En esa espera, no estás evitando la realidad. Estás dejando que el caos se asiente para responder con sabiduría, no con adrenalina. El resultado de cultivar ese espacio entre lo que te pasa y lo que haces no es solo una vida más calmada, es una vida con dirección. Porque cuando tú eliges tus respuestas, comienzas a escribir tu historia con conciencia. Dejas de ser marioneta de tus emociones, te conviertes en autor de tu conducta. Y eso es libertad interior, no estar a merced de lo externo, sino habitando plenamente tu capacidad de decidir. Imagina todo lo que podrías evitar si hicieras una pausa antes de responder. ¿Cuántas discusiones innecesarias? ¿Cuántas decisiones precipitadas? ¿Cuántas palabras que luego duelen? Y más importante aún, imagina la paz que podrías construir si cada día ejercieras ese pequeño gesto de soberanía: respirar, observar, esperar, elegir, en un mundo que te empuja a reaccionar todo el tiempo, a opinar de inmediato, a responder sin pensar, a vivir acelerado. Detenerte es un acto de rebeldía, pero también es un acto de amor propio, porque no todo merece tu energía, no todo merece tu palabra, no todo merece que interrumpas tu paz. Por eso, el estoicismo no propone la indiferencia emocional, sino el dominio emocional. No quiere que seas insensible, sino profundamente presente, que reconozcas lo que sientes, pero que seas tú quien decida qué hacer con ello. ¿Por qué? Al final, no es lo que sientes lo que te define, sino lo que eliges hacer desde ahí. Si en la primera parte hablábamos de recuperar tu palabra como acto de poder interno, ahora hablamos de recuperar tu espacio interior como acto de libertad. Porque toda transformación profunda necesita dos pilares: disciplina y pausa. Una te impulsa, la otra te protege. Una te construye hacia afuera, la otra te ordena hacia adentro. Así que la próxima vez que algo despierte en ti una emoción intensa, no corras a reaccionar. Detente, respira, observa, pregúntate: ¿esto merece una respuesta? ¿Qué versión de mí respondería ahora? ¿Quiero ser gobernado por este impulso o elegir algo distinto? Esa pregunta no se hace con prisa, se hace en la pausa, y si la cultivas, descubrirás algo que muy pocos conocen: que tu mayor poder no es cambiar lo que pasa, sino elegir con conciencia quién eres frente a eso. Y esa elección consciente, calmada, firme, es el acto más revolucionario de tu vida. Lo que repites es lo que te destruye o te transforma. No hay cambio profundo que ocurra por inspiración momentánea. No importa cuán poderoso sea el discurso que escuchaste, cuán alto fue el impacto emocional de una experiencia, o cuán claro sentiste el deseo de transformar tu vida en una noche cualquiera. Si no hay repetición, no hay transformación. La inspiración puede abrirte los ojos, pero solo la repetición puede abrirte el camino.
Tu identidad no se moldea en grandes decisiones, sino en actos pequeños y constantes, repetidos, incluso cuando nadie te observa. Es ahí, en ese territorio silencioso y cotidiano, donde realmente estás definiendo quién eres. Sin embargo, solemos subestimar el poder de nuestros hábitos. Nos enfocamos en lo extraordinario y dejamos pasar lo cotidiano. Pero lo que repites a diario, incluso sin darte cuenta, está entrenando tu mente. Si cada mañana cedes al teléfono antes de levantarte, si cada tarde eliges procrastinar en lugar de actuar, si cada noche postergas ese compromiso contigo mismo, estás enseñándole a tu cerebro a seguir ese patrón. Lo haces sin malicia, sin rencor, sin aparente consecuencia inmediata. Pero el precio, aunque no lo veas al principio, es alto, porque estás cultivando una versión de ti que se debilita sin darte cuenta. Hay hábitos que no parecen importantes, pero que lentamente sabotean tu carácter. Esa promesa de que mañana sí lo haré. Esa elección constante de lo cómodo sobre lo necesario. Esa distracción que repites como escape cada vez que algo te incomoda. No es que una vez te frene, es que repetirlo sin conciencia lo convierte en tu forma de vida. Y lo más delicado es que esos hábitos se normalizan. Dejan de parecer errores. Se convierten en tu rutina. Y tu rutina, aunque no te guste, es tu vida. Pero hay una verdad silenciosa que siempre está disponible. Así como la repetición te destruye, también puede transformarte. No necesitas grandes revoluciones, sino pequeñas acciones sostenidas. Lo importante no es cuánto haces hoy, sino si puedes mantenerlo mañana. Esa es la disciplina real, no la que aparece cuando estás motivado, sino la que sostiene el rumbo cuando no lo estás. Es la práctica de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, y hacerlo no para impresionar, sino porque elegiste construirte a ti mismo desde la intención, no desde el impulso. La disciplina, vista desde esta óptica, no es una cárcel, es un acto espiritual. Es el compromiso silencioso con la versión de ti que sabes que puede emerger, no como una imagen perfecta, sino como alguien más firme, más íntegro, más presente. Y ese compromiso no se sostiene con fuerza de voluntad infinita, sino con estructura, con pequeñas decisiones diarias, con rituales que te protegen de ti mismo, porque el enemigo no es el mundo externo, sino tu propia inercia. Y la única manera de revertirla es con actos pequeños, conscientes y repetidos. Imagina un martillo golpeando una piedra. Al principio no pasa nada. 1, 2, 5, 10 golpes, y la piedra sigue intacta. Desde fuera, parece inútil, pero en cada impacto, algo dentro de la estructura se va resquebrajando. Y llega un punto, tras decenas o cientos de golpes, en que la piedra cede. No fue el último golpe el que la rompió, fue la acumulación. Así funciona también tu proceso. No cambias por una gran acción espectacular. Cambias porque cada día elegiste golpear, aunque no vieras resultados, porque insististe, repetiste, creíste. Aplica esta visualización a cualquier área de tu vida. Si cada día te sientas 5 minutos a escribir, no estás escribiendo solo palabras. Estás forjando la identidad de alguien disciplinado, comprometido, constante. Si cada mañana haces una caminata de 10 minutos, no solo estás moviendo el cuerpo, estás cultivando el hábito de cuidarte. Si cada noche apagas el teléfono 1 hora antes de dormir, no solo estás evitando distracción, estás recuperando tu atención y tu descanso como acto de respeto hacia ti. Son actos mínimos,
pero repetidos, se convierten en ladrillos que sostienen la estructura de tu carácter. El error común es subestimar lo pequeño. Queremos cambios rápidos, visibles, con aplausos, pero lo sólido nunca se construye así. Lo sólido se forja en lo invisible, en las horas que nadie ve, en los momentos en que podrías ceder, pero eliges mantenerte. Es ahí donde realmente te haces fuerte. No porque el hábito sea glamuroso, sino porque te recuerda quién eres, o más bien, quién decides ser. Un acto pequeño, cuando se repite con intención, tiene un valor incalculable, porque no estás entrenando solo un comportamiento. Estás entrenando tu identidad. Estás diciéndote a ti mismo, yo cumplo, yo avanzo, yo sostengo lo que elijo. Y ese mensaje interno es el que transforma la forma en que caminas por la vida. Porque cuando tú confías en ti, no necesitas tantas señales externas para seguir adelante. Ya no se trata de motivación, se trata de convicción. El estoicismo siempre habló de la acción como medida real del carácter, no de las palabras, no de las emociones, sino de los actos sostenidos. Séneca decía que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces decides levantarte. Y Marco Aurelio repetía que cada día era una nueva oportunidad para vivir conforme a la razón, al deber y a la virtud. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos practicaban lo mismo, la repetición como herramienta de transformación. Por eso, si quieres cambiar algo, no pienses en hacerlo todo de golpe. Piensa en qué puedes repetir hoy. Una sola cosa, una práctica, un gesto, un nuevo hábito. No importa si es mínimo, importa que lo hagas sin negociar, que lo repitas sin depender del entusiasmo, que lo sostengas como si tu carácter dependiera de ello, porque así es. Y cuando esa repetición se convierte en parte de tu día, entonces, sin que lo notes, también se convierte en parte de ti. El cambio no empieza cuando te inspiras, empieza cuando repites, y no termina cuando obtienes resultados, sino cuando el hábito se convierte en parte de tu naturaleza. Esa es la victoria silenciosa que nadie aplaude, pero que transforma vidas. No esperes la fuerza perfecta, crea una rutina mínima. No busques resultados inmediatos. Busca consistencia, porque tu vida, en última instancia, es la suma de lo que repites. Y eso que repites, hoy más que nunca, puede ser tu ruina o tu renacimiento. Tú eliges. Estás luchando contra enemigos que no existen, una de las formas más silenciosas de agotar tu mente. Tu energía y tu paz interior es batallando con lo que aún no ha sucedido. Y sin embargo, lo haces a diario. Todos lo hacemos, en mayor o menor medida. Nos preocupamos por discusiones que nunca ocurren. Nos culpamos por errores que aún no hemos cometido. Imaginamos escenarios catastróficos y reaccionamos como si fueran reales, sin darnos cuenta. Convertimos nuestra mente en un campo de batalla, pero los enemigos no están fuera. Son sombras, suposiciones, proyecciones que nosotros mismos alimentamos. Ese desgaste invisible tiene un nombre: anticipación ansiosa. Es ese hábito de adelantar el sufrimiento, de pensar una y otra vez en lo que podría salir mal, de ensayar mentalmente respuestas a situaciones que tal vez nunca lleguen. Lo llamamos preparación, pero en realidad es miedo vestido de estrategia. No nos fortalece, nos debilita, porque mientras la vida ocurre en el presente, nosotros estamos atrapados en un futuro imaginario que roba energía, claridad y dirección. El pensamiento catastrófico tiene la habilidad de disfrazarse de realismo. Te convence de que estás siendo precavido, racional,
responsable. Pero lo que en verdad está ocurriendo es una espiral mental donde cada posibilidad negativa se multiplica. Todo empieza con una duda pequeña, y si algo sale mal, pero luego esa duda se convierte en certeza emocional, va a salir mal. El cuerpo reacciona, la mente se acelera, el sistema se tensiona, y sin que haya pasado nada en el mundo real, tú ya estás agotado por dentro. El estoicismo nos advierte con firmeza sobre este fenómeno, no como una teoría abstracta, sino como una práctica concreta. Séneca, en una de sus cartas más célebres, escribió: «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». No lo dijo por exageración, sino por experiencia. Comprendía que la mente, si no es guiada con firmeza, se convierte en una fuente inagotable de sufrimiento autoimpuesto, no por lo que pasa, sino por lo que inventamos que podría pasar. Y eso, si no se detiene, se convierte en un hábito tóxico, vivir como si el peor escenario fuera inevitable. ¿Cómo salir de ese ciclo? El primer paso es aprender a diferenciar hechos de suposiciones. Esta práctica, sencilla en apariencia, es una de las más poderosas herramientas de claridad. Un hecho es algo que está ocurriendo ahora o que ya ocurrió y puedes verificar. Una suposición es una interpretación, una posibilidad, una historia que tu mente construye. Pero entre ambas hay una diferencia abismal. Los hechos se enfrentan, las suposiciones se inflan. Y si no las cuestionas, crecen. Cada vez que notes que tu mente está girando en bucle sobre una preocupación, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿esto es un hecho o es una historia que me estoy contando? Por ejemplo, no me respondieron el mensaje. Seguro están molestos conmigo. ¿Es eso un hecho? No. El hecho es, no hubo respuesta. Todo lo demás es conjetura. Y ahí, justo ahí, tienes la oportunidad de cortar la cadena. Otra pregunta poderosa es: ¿esto está ocurriendo ahora? Si la respuesta es no, entonces aún estás a tiempo de elegir dónde pones tu atención. Porque si no estás frente al problema real, estás dentro de una proyección mental. Y ninguna solución verdadera nace desde la confusión. Una vez identificado el pensamiento invasivo, la clave es redirigir la atención. No basta con intentar no pensar en eso. El vacío mental se llena solo. Y si no lo ocupas con algo real, la mente volverá al lugar familiar, la preocupación. Por eso, el anclaje al presente es esencial. Puedes practicarlo con técnicas simples. Una de las más efectivas es la respiración consciente. Inhala profundo. Siente cómo el aire entra. Nota los puntos de contacto de tu cuerpo con la silla o el suelo. Observa los sonidos a tu alrededor. Todo eso te trae de vuelta al único momento que realmente existe, el ahora. Otra técnica de anclaje es la enumeración sensorial. Cuando sientas que tu mente se acelera, detente y nombra 5 cosas que ves, 4 que puedes tocar, 3 que puedes oír, 2 que puedes oler y 1 que puedes saborear. Este ejercicio, aunque suene básico, tiene un poder inmediato, te saca de la cabeza y te devuelve al cuerpo, al presente, al mundo real. Es allí donde sí puedes actuar, decidir, respirar con más libertad. También puedes aplicar el test del peor caso. Pregúntate: ¿cuál es el peor escenario realista que podría pasar? Y si ocurre, ¿qué haría? Muchas veces verás que incluso en los peores casos, tienes margen de acción, tienes recursos, tienes posibilidades. Y esa simple visualización te ayuda a recuperar poder. Porque lo que más nos paraliza no es lo que puede pasar, sino la sensación de que no sabríamos qué hacer si pasa.
Cuando te das cuenta de que sí sabrías, la ansiedad pierde fuerza. El pensamiento sin control es como una lámpara sin pantalla dispersa. Encandila, abruma, el pensamiento dirigido. En cambio, es luz concentrada, aclara, guía, sostiene. Y la diferencia entre uno y otro es una práctica diaria. No basta con saberlo. Tienes que ejercitarlo, tal como entrenas un músculo. Puedes entrenar tu mente para salir del laberinto de lo imaginario y habitar lo que es real. Recuerda que la mente tiene una tendencia natural a completar historias, pero tú puedes detenerla. Puedes convertirte en el guardián de tu pensamiento, no su rehén. No se trata de controlar cada idea, sino de elegir con qué pensamientos te fusionas y cuáles dejas pasar. Esa selección consciente es lo que construye tu enfoque, tu equilibrio y fera. Sobre todo, tu paz. Y cuando lo logras, algo cambia profundamente. Ya no reaccionas a todo lo que imaginas. Ya no te desgastas por futuros que tal vez nunca lleguen. Ya no luchas con enemigos invisibles. Comienzas a usar tu energía donde realmente importa. Vuelves al presente. Tomas decisiones más claras. Vives con más ligereza, con más lucidez. Y esa ligereza no es falta de compromiso. Es libertad de no cargar lo que no te corresponde. Porque, al final, la verdadera fuerza no está en controlar el futuro, sino en no ser dominado por él. La verdadera valentía no está en anticipar todos los riesgos, sino en permanecer presente aún con incertidumbre. Y la verdadera sabiduría no es prever cada batalla, sino aprender a no pelear aquellas que solo existen en tu mente. Esa es la batalla silenciosa que cada uno libra. Y cuando la ganas, sin hacer ruido, te das cuenta de algo esencial: el enemigo que más te agotaba nunca estuvo fuera, estuvo en lo que tú elegiste creer. El valor que depende de otros no es tuyo. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caemos sin darnos cuenta. Una trampa disfrazada de cortesía, de necesidad de conexión, de deseo natural de ser aceptados. Pero que, cuando no se reconoce a tiempo, se convierte en una jaula. Me refiero a vivir en función del reconocimiento ajeno, a construir nuestra identidad sobre la base de los elogios, las críticas, las miradas o los silencios de los demás. Y aunque parezca inofensivo, este hábito tiene consecuencias profundas, porque mientras tu valor dependa de otros, tu poder también lo hará. El elogio puede ser dulce, alimenta el ego, motiva, da una sensación de avance, pero es una moneda peligrosa si no se maneja con claridad, porque si te acostumbras a moverte solo cuando eres aplaudido, estarás cediendo tu autonomía emocional, estarás condicionando tus decisiones a la aprobación externa, y eso, tarde o temprano, te vacía, porque el mismo canal por el que entra la admiración también permite el paso de la crítica. Y si no tienes un centro firme, una sola palabra puede derrumbar lo que creías haber construido. La crítica, en cambio, suele doler, pero no siempre por su contenido. A menudo duele porque confirma nuestros miedos más profundos: no ser suficientes, no ser vistos, no ser amados. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a moldear nuestro comportamiento para evitar esa sensación. Callamos para no incomodar, actuamos para agradar, cedemos para encajar. Y lo hacemos tantas veces que empezamos a olvidar quiénes éramos antes de intentar ser lo que los demás esperan. Ese desgaste no es visible al principio. De hecho, muchas veces se disfraza de éxito. Personas que reciben elogios, que cumplen expectativas, que son valoradas socialmente. Pero si rasgas la superficie,
Aparece la desconexión interna, porque vivir para complacer es una forma lenta de abandonarte. Te mantiene activo por fuera, pero vacío por dentro. Y con el tiempo, empiezas a sentir que nada es suficiente, que hagas lo que hagas. Siempre falta algo, y lo que falta es tu propia validación, tu propio sostén. La solución no es convertirte en alguien indiferente o aislado. No se trata de cerrarte al mundo ni de ignorar toda opinión externa. Se trata de construir un núcleo de coherencia interna tan firme que puedas escuchar sin perderte, que puedas recibir críticas sin derrumbarte y elogios sin inflarte, que tu centro no dependa del clima emocional de los demás. La coherencia, en este sentido, no es una virtud idealista. Es una herramienta práctica de supervivencia emocional. Ser coherente significa que lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados, que tu vida externa no contradice tu verdad interna. Y cuando vives así, algo cambia profundamente. Tu autoestima ya no fluctúa con las opiniones ajenas, porque tú sabes quién eres. Y ese saber, aunque no sea absoluto, es suficiente para sostenerte. Piénsalo así si hoy te aplauden por algo que hiciste, pero tú sabes que actuaste en contra de tus valores. Ese elogio realmente vale, te da paz, probablemente no de quizá, porque en el fondo sabes que ese reconocimiento no está dirigido a ti, sino a una máscara que mostraste. En cambio, si haces lo correcto, aunque nadie lo vea, si eliges ser fiel a ti, incluso cuando eso implica incomodidad o rechazo, entonces, sí, tal vez no recibas aplausos, pero te ganarás algo más importante, te ganarás a ti. El estoicismo lo expresa con una claridad que aún resuena siglos después. Lo que no depende de ti, no puede definirte. Esa frase encierra una verdad liberadora. Porque si tu valor depende de lo que otros piensan, sientes o dicen, entonces estás a merced de factores inestables, cambiantes, imposibles de controlar. Pero si tu valor se asienta sobre tus acciones, tus decisiones, tu disciplina, tu carácter, entonces nadie puede arrebatártelo, porque te pertenece. Un caso concreto: imagina a alguien que, cada vez que logra algo, necesita contarlo para recibir aprobación. No está mal compartir los logros, pero si la emoción depende por completo de la reacción externa, entonces no hay raíz. Si esa misma persona no recibe likes, comentarios, felicitaciones, su motivación se desploma. Eso es señal de dependencia emocional. Ahora piensa en alguien que entrena en silencio, que avanza sin necesidad de mostrar cada paso, que celebra internamente porque sabe lo que le costó llegar ahí. Esa persona no necesita reconocimiento, porque ya se reconoció a sí misma, y esa validación interna es una fuente inagotable de estabilidad. Cuando comienzas a practicar este tipo de coherencia, muchas cosas se reordenan. Tu voz se vuelve más firme, no por volumen, sino por verdad. Tus decisiones se limpian de la ansiedad por agradar. Tu energía se dirige a lo que importa. Dejas de hacer cosas para ser visto y empiezas a hacerlas porque son parte de tu camino. Y esa autenticidad no solo te fortalece, también inspira respeto, porque los que viven desde su centro, aunque sean discretos, irradian una fuerza que no necesita gritar. Eso sí, no es fácil. El impulso de complacer está profundamente arraigado. Muchas veces viene de la infancia, de aprendizajes invisibles, de heridas antiguas. Pero puedes empezar poco a poco. Observa tus elecciones. ¿Lo haces por ti o por cómo te verán? ¿Actúas desde tu verdad o desde el miedo a decepcionar? ¿Te estás respetando o te estás negociando?
La respuesta no siempre es clara, pero el simple hecho de hacerte la pregunta ya te conecta contigo, ya te saca del automatismo, ya inicia un cambio, porque toda transformación real comienza por ver con honestidad. Y si ves que estás viviendo para ser aprobado, no te culpes. Todos pasamos por ahí, pero no te quedes. No hagas de eso tu hogar, porque el precio es muy alto, pierdes tu autenticidad, tu libertad, tu paz. Desde hoy, practica un nuevo tipo de valor, uno que no se construye por lo que dicen de ti, sino por lo que tú sabes que eres. Uno que no se tambalea con la crítica ni se infla con el elogio. Uno que crece en la coherencia, en el compromiso, en el silencio de los actos firmes. Porque cuando tu valor nace dentro, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque tú ya no necesitas que lo sea para caminar con firmeza. Y esa es una forma de libertad que nadie puede darte, porque solo tú puedes construirla. Tu respuesta te construye. Hay situaciones que te empujan al límite, momentos inesperados donde una palabra basta para encenderte, una mirada para herirte, una injusticia para sacudirte. Y es entonces, en ese instante breve pero decisivo, donde se juega algo más importante que el control. Del momento se juega tu paz interior, tu integridad, tu carácter. No puedes controlar todo lo que te pasa, eso ya lo sabes, pero sí puedes elegir qué haces con eso. Y esa elección, aunque parezca mínima, tiene el poder de construirte o de destruirte. No eres tus emociones. No eres el impulso que aparece cuando alguien te desafía, ni la rabia que emerge cuando te sientes atacado. Tampoco eres ese deseo urgente de responder, de defenderte, de demostrar algo. Eres lo que haces con todo eso. Tu respuesta es más que una reacción, es una declaración silenciosa sobre quién decides ser. Las reacciones impulsivas parecen humanas, incluso justificadas. Te dices, no podía quedarme callado, tenía que decirlo. Era lo justo, y quizás sí, en apariencia, pero si lo piensas con calma, muchas de esas respuestas espontáneas no resolvieron nada. Más bien, dejaron una estela de tensión, de culpa, de consecuencias que luego lamentaste. Y lo más grave, cada vez que actúas dominado por el impulso, debilitas tu soberanía emocional, cedes tu poder, te saboteas. Es fácil caer en ese ciclo. Vives bajo presión, acumulas tensiones, y cuando llega el detonante, estallas. Pero lo que parece inevitable, en realidad, no lo es. Existe una alternativa, silenciosa y poderosa, el arte de responder con conciencia. Y esa alternativa empieza muchas veces en lo más subestimado, en el silencio. El silencio no siempre es sumisión, tampoco es debilidad. Bien empleado, el silencio es estrategia, es autocontrol, es pausa que permite pensar, respirar y decidir con claridad. Cuando eliges callar ante una provocación que solo busca perturbarte, estás ejerciendo poder. Cuando decides no responder de inmediato a una ofensa que solo busca sacarte de tu centro, estás defendiendo algo más importante que tu ego, estás protegiendo tu equilibrio. Eso sí, no se trata de callar siempre. Hay silencios que encubren miedo, sumisión o evasión. El verdadero poder está en discernir cuándo hablar, cuándo retirarse y cuándo actuar con firmeza. Y para eso, necesitas un filtro, una herramienta interior que te ayude a evaluar, antes de reaccionar, si vale la pena gastar tu energía,
El estoicismo propone un principio que puedes traducir en práctica inmediata: el filtro triple antes de responder. Pregúntate: ¿es necesario? ¿Es útil? ¿Es fiel a la persona que quiero ser? Si la respuesta a estas 3 preguntas no es un sí claro, tal vez tu mejor respuesta no sea una palabra, tal vez sea un gesto de templanza, una retirada digna, una mirada que dice: esto no me arrastra. Piensa cuántos conflictos podrías evitar si aplicaras este filtro. Cuántas discusiones podrías transformar en oportunidades de pausa. ¿Cuántas veces habrías dormido en paz si no hubieras enviado ese mensaje? Si no hubieras respondido con furia. Si hubieras esperado un día antes de actuar. No se trata de reprimirte, sino de dirigirte, de que seas tú quien elige cómo responder. No tu herida, no tu ego, no tu miedo. La construcción de la soberanía emocional es una tarea diaria. No nace de grandes discursos, sino de pequeños actos de autocontrol, de darte espacio para pensar, de atreverte a no responder inmediatamente, de entrenar tu mente para observar antes de actuar. Y eso requiere coraje, porque muchas veces lo más difícil no es explotar, sino contenerse. No para evitar el conflicto, sino para elegir uno que valga la pena. Cuando respondes desde ese lugar, tu vida se ordena de una forma distinta. Ya no reaccionas a todo, no porque no sientas, sino porque ya no te gobierna lo que sientes. Eliges tus batallas, eliges tu tono, eliges incluso cuándo retirarte sin perder la dignidad. Y eso, aunque a veces parezca perder, es en realidad una victoria más profunda. Has decidido no ser esclavo de lo externo. A medida que desarrollas esta soberanía, algo dentro de ti se fortalece. Te vuelves menos predecible para los demás, pero más predecible para ti. Sabes qué te mueve, qué te calma, qué te sostiene, y eso te da libertad. Porque el verdadero poder no está en imponerte, sino en no perderte, en no dejar que lo que ocurre afuera destruya lo que estás construyendo dentro. Epicteto, uno de los grandes pilares del estoicismo, decía que la libertad comienza en el dominio de uno mismo, y eso incluye la capacidad de responder con intención, no con reflejo. Si alguien lanza una provocación y tú devuelves otra, no has ganado, solo has entrado en el juego del otro. Pero si eliges responder desde tu centro, o incluso no responder, estás diciendo, con tu presencia: mi paz no está en venta. Claro que habrá momentos en los que sí será necesario hablar, defenderte, poner límites, y en esos casos, también puedes responder con firmeza sin perder tu compostura. Porque no se trata de evitar todo conflicto, sino de evitar los innecesarios, de no gastar tu energía en lo que no construye, de actuar desde la claridad, no desde la rabia. Cuando integras este tipo de respuesta en tu vida, te das cuenta de algo valioso. Muchas veces el problema no era lo que pasó, sino cómo reaccionaste. Y muchas veces la solución no era hacer más ruido, sino hacer más silencio. Un silencio lleno de presencia, de intención, de fuerza contenida. Un silencio que no evade, sino que elige. Por eso, hoy más que nunca, en un mundo que premia la velocidad, la reacción inmediata, el impulso descontrolado, detenerte un instante antes de actuar es un acto revolucionario. Es un acto de respeto hacia ti. Es un mensaje claro: no todo merece respuesta. Y no todo el que responde gana. Deja de medir tu vida con la regla ajena. Vivimos rodeados de ventanas abiertas a la vida de los demás. Redes sociales, conversaciones fugaces, imágenes editadas, logros publicitados, rutinas perfectas.
cuerpos admirables, carreras ascendentes, relaciones idílicas. Basta con deslizar un dedo o cruzar una frase para entrar en contacto con lo que otros muestran. Pero lo que no siempre notamos es que esa exposición constante viene con un efecto secundario profundo: la comparación. Y cuando permites que esa comparación dirija tu percepción de ti mismo, empiezas a ver tu camino como insuficiente, lento o equivocado, sin darte cuenta. Dejas de avanzar porque crees que ya vas tarde. Lo más peligroso de la comparación no es que veas lo que otros logran. Lo realmente dañino es que dejes de valorar lo que tú ya has construido, que olvides tus heridas, tus ciclos, tu contexto, que ignores que la vida no ocurre en líneas rectas ni en tiempos estándar. Cada proceso humano es único, intransferible. Pero la comparación instala una idea insidiosa que existe una forma correcta de estar, una edad para haber llegado, un estándar que debes alcanzar. Y si no estás ahí, algo está mal contigo. Esa creencia, tan difundida como falsa, es una de las principales fuentes de frustración silenciosa en nuestra época. La comparación es una ladrona sutil. Roba enfoque porque desvía tu mirada de lo que importa tu propio avance. Roba autoestima porque te hace creer que nunca estás a la altura. Roba paz porque instala una urgencia que no nace de ti, sino del ruido externo. Y cuando vives así, tu energía ya no se dirige a construir tu camino, sino a perseguir la sombra del camino de otro. El resultado es desgaste, sensación de vacío y una desconexión profunda con lo que verdaderamente necesitas. El estoicismo ofrece una salida clara y práctica. Deja de mirar hacia los costados y empieza a mirar hacia atrás, hacia tu propia historia. No para quedarte en el pasado, sino para medir el único progreso que importa, el tuyo respecto a ti mismo. Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Todos insistían en lo mismo: no te midas con el éxito ajeno, compárate con tu yo de ayer. Esa es la única competencia justa, la única batalla que vale la pena, porque ahí sí conoces el contexto, sabes cuánto te costó cada paso, sabes las veces que estuviste por rendirte y no lo hiciste, sabes lo que cargabas, lo que callabas, lo que venciste. Haz el ejercicio con honestidad. ¿Quién eras hace 30 días? ¿Qué pensamientos habitaban tu mente? ¿Qué hábitos te dominaban? ¿Qué emociones te bloqueaban? ¿Y qué hay de ti hoy que antes no estaba? Tal vez no has llegado a donde querías, pero ¿acaso no has avanzado en formas que antes parecían imposibles? ¿No has tenido pequeñas victorias internas que, aunque nadie vea, tú sabes que cuentan? Reconocer eso es reconectar con tu poder. Es volver a poner tu mirada en lo único que puedes realmente controlar: tu proceso. Porque lo que no puedes controlar, el ritmo de los demás, sus elecciones, sus privilegios, sus caminos, no debe ocupar el centro de tu atención. Cada segundo que pasas midiendo tu vida con la regla ajena es un segundo que no usas para construir tu propia medida. Es como intentar correr una carrera mirando al corredor de al lado. Te distraes, tropiezas, pierdes ritmo. Pero si te enfocas en tu paso, en tu respiración, en tu meta, entonces cada movimiento te fortalece. Y eso es lo que necesitas: dejar de mirar al costado para poder avanzar con claridad. Hay una verdad incómoda que conviene recordar: casi siempre comparamos lo peor de nosotros con lo mejor de los demás. Vemos sus logros públicos y los contrastamos con nuestras luchas privadas. Observamos sus fotos editadas y las enfrentamos a nuestros días grises. Pero nunca vemos la historia completa. No conocemos sus noches de duda, sus derrotas, sus inseguridades. Lo que vemos es una parte, cuidadosamente mostrada, que no representa el todo. Y sin embargo,
Dejamos que eso nos afecte, como si fuese justo, pero no lo es. No es justo contigo compararte con fragmentos idealizados de otras vidas. Lo justo es mirar tu historia completa y preguntarte, ¿estoy siendo mejor que antes? ¿Estoy más consciente? ¿Más firme? ¿Más en paz? Esa pregunta es el verdadero termómetro del crecimiento personal. No necesita ruido, ni métricas externas, ni validación. Necesita introspección. ¿Verdad? Presencia. Porque cuando empiezas a verte a través de tu propio proceso, algo cambia. Se disuelve la presión de correr al ritmo de todos. Aparece la libertad de caminar a tu paso. Y en ese ritmo propio, sin ruido, florece tu autenticidad. Una forma práctica de volver a ti cuando sientas que la comparación te invade es practicar el anclaje a lo que sí puedes controlar. Tu actitud, tus acciones diarias, tus hábitos, tus decisiones. Cada uno de esos elementos está en tu esfera de influencia. No puedes decidir si otro avanza más rápido, pero puedes decidir si hoy das un paso. No puedes controlar si otro recibe elogios, pero puedes controlar si tú te mantienes coherente. Y esa simple elección diaria, sostenida en el tiempo, transforma tu vida desde adentro. Otra herramienta útil es el reconocimiento consciente. Al final del día, detente un momento y escribe 3 cosas que hiciste bien. No tienen que ser grandes logros. Puede ser que evitaste una reacción impulsiva, que fuiste amable contigo mismo, que cumpliste una pequeña tarea. Este ejercicio te devuelve a tu eje. Te recuerda que estás avanzando, que no necesitas aplausos para confirmar tu valor. Solo necesitas verte, reconocerte, agradecerte. Recuerda, tu camino no se parece al de nadie porque no tiene que hacerlo. Está hecho a tu medida, con tus ritmos, tus aprendizajes, tus heridas, tus decisiones. Honrarlo es un acto de madurez. Dejar de compararte, un acto de amor propio, y elegir avanzar, aun cuando nadie te mire, es un acto de poder. Así que, la próxima vez que sientas que vas tarde, que no eres suficiente, que alguien más va más lejos, detente, respira, vuelve a ti. Pregúntate con calma, ¿quién era yo hace un mes y quién soy ahora? Si la respuesta es que has crecido, aunque sea un poco, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Porque no se trata de llegar antes, se trata de llegar siendo tú, firme, presente, completo, sin cargar la medida de otros, sin perderte en comparaciones, solo tú, avanzando a tu paso, que es, y siempre ha sido, el único que importa. El miedo a empezar de cero es tu verdadera cárcel. Hay una frase que muchas personas repiten con resignación, como si llevara verdad en sus sílabas: ya no puedo. Suena a límite, a realidad aceptada, a una pared que no se puede atravesar, pero si la miras de cerca, si la desarmas con honestidad, descubrirás que esa frase no habla de una imposibilidad real, habla de un miedo profundo, miedo a empezar de nuevo, a volver a ser principiante, a no saber, a no destacar, a parecer torpe. Ese ya no puedo es. En realidad, ya no quiero pasar por el proceso incómodo de aprender otra vez. Y ese miedo, cuando no se nombra, se convierte en una cárcel silenciosa. Las excusas más comunes se presentan con argumentos aparentemente razonables. Ya estoy muy grande para eso. No tengo talento. Si no lo hice antes, ahora menos. Me falta tiempo. Pero lo que esas frases esconden no es una limitación externa, sino una creencia interna, una idea rígida de lo que significa crecer.
Aprender. Atreverse. Como si el valor tuviera fecha de vencimiento. Como si el desarrollo personal estuviera reservado para quienes comienzan temprano. Y sin embargo, la historia y la filosofía nos enseñan una y otra vez que no es así. Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, nació en esclavitud. No tuvo privilegios, ni acceso fácil al conocimiento, ni una vida favorable desde el inicio. Y sin embargo, eligió aprender, eligió formarse, eligió no permitir que sus condiciones externas definieran su destino interno. No lo hizo desde la comodidad, sino desde la determinación. Su transformación fue radical no porque cambió de posición social, sino porque cambió de actitud. Decidió que el punto de partida no tenía por qué determinar el lugar al que podía llegar. Y si él, sin libertad, sin recursos, sin nombre, pudo convertirse en uno de los pilares de una de las filosofías más influyentes de la historia, ¿qué te impide a ti comenzar desde donde estás? Una de las herramientas más transformadoras que puedes adoptar es cambiar tu lenguaje interior, porque las palabras que usas contigo mismo no son inocentes. Te moldean, te limitan o te expanden. No es lo mismo decir no puedo que decir todavía no sé. La primera frase cierra posibilidades, la segunda las abre. La primera suena definitiva, como un muro. La segunda es una puerta entreabierta que invita al movimiento. Cuando te dices todavía no sé, estás reconociendo tu punto actual sin condenarte a quedarte ahí. Estás validando tu realidad, pero no estás renunciando a tu potencial. El aprendizaje no es un acto grandioso ni reservado para momentos especiales. Es una práctica diaria, mínima, silenciosa. No necesitas inscribirte en una universidad, cambiar de vida, ni tener horas libres para empezar. Necesitas voluntad, necesitas curiosidad y sobre todo, necesitas humildad. Porque aprender algo nuevo implica aceptar que por un tiempo no sabrás, te equivocarás y avanzarás con lentitud. Pero si logras sostener ese proceso con paciencia, llegará el día en que mirarás hacia atrás y te sorprenderás de lo lejos que has llegado. Paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Establece un compromiso contigo mismo, aprender algo nuevo cada día. No importa si es una habilidad, una palabra, una idea, una técnica. Lo importante es que esa semilla diaria, sostenida en el tiempo, se convierte en raíz. Y una vez que hay raíz, crece el árbol. El conocimiento es acumulativo. Lo que hoy parece complejo, mañana será familiar si lo trabajas con constancia. No esperes dominarlo todo. Espera comprender un poco más que ayer. Ese es el verdadero progreso. Y sobre todo, permite que el aprendizaje sea un espacio libre de vergüenza. No te avergüences por empezar desde cero. Al contrario, honra ese gesto, porque es un acto de valentía. En una sociedad obsesionada con los resultados rápidos y la imagen perfecta, atreverse a ser principiante es un acto revolucionario. Te estás diciendo a ti mismo, valoro más mi evolución que la opinión de los demás. Estás priorizando tu crecimiento sobre tu orgullo, y eso te libera. Empezar de nuevo no es un retroceso, es una reconfiguración. Es recordarte que no estás acabado, que tu historia no está escrita en piedra, que aún puedes reinventarte. El estoicismo no busca que vivas anclado en un ideal rígido de virtud. Busca que, cada día, te acerques un poco más a tu mejor versión, desde donde estés. Y si hoy ese lugar es el comienzo, que así sea, porque lo importante no es desde dónde partes, sino desde dónde eliges partir ahora.
Así que la próxima vez que escuches en tu mente ese ya no puedo, respira hondo y pregúntate, ¿es verdad o es miedo? ¿Qué pasaría si lo intentaras sin presión? ¿Qué podrías descubrir de ti si te dieras permiso para empezar otra vez? Con los ojos de quien ya ha vivido, pero con el corazón de quien aún está dispuesto a crecer. Tal vez descubras que el verdadero límite nunca fue tu edad, ni tu tiempo, ni tus capacidades. Fue la creencia de que empezar de nuevo era fracasar, cuando en realidad empezar de nuevo con intención, con humildad, con propósito, es una de las formas más auténticas de avanzar. Y esa posibilidad, por pequeña que parezca, siempre está esperándote al otro lado del miedo. La disciplina no es castigo, es protección. Durante mucho tiempo, la palabra disciplina ha sido malinterpretada. Para muchos, suena a dureza, a obligación, a una forma de vida fría y controlada que sofoca el disfrute y restringe la espontaneidad. Pero esta visión nace de una comprensión superficial. La disciplina no es una cadena, no es una forma de castigo ni una negación del placer. En realidad, bien comprendida, la disciplina es una forma de cuidado, un refugio frente al caos mental, un escudo frente a la dispersión que tanto nos agota. Cuando se practica con conciencia, la autodisciplina no te encierra, te libera. Liberarte no significa hacer lo que quieras todo el tiempo. Significa tener la claridad suficiente para saber qué te hace bien y la fortaleza suficiente para elegirlo. Incluso cuando no tienes ganas, es fácil hacer lo correcto cuando todo fluye, cuando estás motivado, cuando te sientes inspirado. Lo difícil y lo valioso es hacerlo cuando no hay energía, cuando la mente está nublada, cuando las excusas te rodean. Y ahí es donde entra la disciplina como un puente entre la intención y la acción, entre lo que deseas y lo que haces. La motivación es hermosa, sí, pero es volátil, viene y va. No es un pilar sobre el que puedas construir una vida sólida. Esperar a que llegue para actuar es como querer navegar solo cuando hay viento a favor. En cambio, el compromiso diario ese que nace de tus principios, no de tus emociones, es la base de una transformación profunda. El estoicismo lo explica con claridad. No actúes por lo que sientes, actúa por lo que has elegido creer. Tus emociones son pasajeras. Tus principios, si los cultivas, pueden sostenerte. Actuar desde el principio es diferente a actuar desde el estado de ánimo. Si te levantas cansado, pero sabes que tu propósito es escribir, y te sientas a hacerlo igual, estás entrenando algo más que la productividad. Estás entrenando el respeto por ti mismo. Estás reafirmando que tus decisiones no dependen de tu humor del día, sino de una dirección elegida. Esa es la esencia de la autodisciplina, sostener lo que importa incluso cuando lo fácil grita más fuerte. Pero para que esa disciplina no se sienta como una carga, necesita estructura, una estructura personal que no te oprima, sino que te sostenga. Como una casa bien construida con cimientos sólidos, paredes claras y espacio para respirar. Esa estructura se crea con hábitos, con rutinas, con pequeños rituales que ordenan tu mente y le dan forma a tu día. No necesitas llenar cada hora con actividades. Basta con establecer momentos clave, intenciones claras, y respetarlas como respetarías una cita con alguien importante, porque lo eres. Por ejemplo, empezar el día con un mismo ritual, levantarte a la misma hora, tomar un momento para respirar, escribir una intención para el día. Puede parecer simple, pero su efecto es profundo. Le estás diciendo a tu mente, yo marco el ritmo, no el caos.
o cerrar el día con un acto de revisión tranquila. ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar esa práctica? Repetida con calma, se convierte en una brújula silenciosa que te mantiene alineado. También puedes establecer horarios para lo esencial, ese espacio fijo para leer, para moverte, para crear, no como una prisión, sino como un refugio. Porque cuando el mundo externo se llena de demandas, cuando las distracciones aparecen en cada esquina, tu rutina es el lugar al que vuelves para recordar quién eres y hacia dónde vas. Y cada vez que cumples con ella, no solo avanzas en tus tareas, también fortaleces tu identidad. Te conviertes en alguien que puede confiar en sí mismo. Los grandes estoicos comprendían que el desorden externo muchas veces refleja un desorden interno, y que ordenar tu vida, aunque sea en pequeñas áreas, tiene un efecto directo en tu claridad mental. La disciplina, entonces, no es renuncia, es dirección, no es rigidez, es foco, es el arte de proteger tu energía, tu tiempo, tu atención, porque no todo lo que pide tu atención merece tu presencia. Y si no decides tú, otros decidirán por ti. Por supuesto, habrá días en los que falles, días en los que rompas tu rutina, en los que no cumplas tu propósito, y no pasa nada. La disciplina no exige perfección, exige persistencia. No se trata de no caer nunca, sino de volver siempre, de ajustar, de retomar, de recordar. Porque la verdadera transformación no se da en los días perfectos, sino en los días difíciles. Cuando eliges no rendirte del todo. Si hoy sientes que tu mente está dispersa, que te cuesta avanzar, que vives a merced del entorno, tal vez no necesitas más motivación. Tal vez necesitas una estructura, una disciplina suave, firme, que te recuerde lo que quieres construir, que te proteja del ruido, que te devuelva a ti. Entonces, comienza por algo pequeño, una hora fija para despertar, una lista corta de hábitos que sostengas a diario, un ritual matutino o nocturno. No necesitas que sea complejo, solo necesitas ser tuyo, honesto, repetido, porque cuando tu día tiene forma, tu mente también la tiene, y desde ahí, desde ese orden interno, puedes crear, decidir, vivir con más calma, con más intención, con más fuerza. La disciplina no es un castigo, es una declaración. Es decirte a ti mismo, me importo lo suficiente como para sostenerme. Y cuando vives así, no importa el caos que haya afuera, tú tienes un refugio, uno que no depende de nadie, uno que llevas contigo, uno que construyes día a día, con actos pequeños y conscientes, y ese refugio, que al principio cuesta levantar, se convierte con el tiempo en tu mayor libertad. Elige una piedra pequeña y golpéala todos los días. Hay una trampa en la que caemos una y otra vez cuando queremos cambiar, imaginar que el cambio tiene que ser inmediato, intenso, total, como si para transformarnos tuviéramos que hacer borrón y cuenta nueva, modificarlo todo, revolucionar nuestras rutinas y personalidad de un día para otro. Pero lo que empieza con demasiada fuerza, muchas veces se disuelve con la misma rapidez, porque lo que exige una explosión constante de energía no suele sostenerse. Es mucho más sabio y más efectivo avanzar con pasos pequeños, pero firmes. No necesitas un plan perfecto, solo necesitas una piedra y la decisión de golpearla todos los días. El problema de querer hacerlo todo de golpe es que la vida real no se adapta a los impulsos repentinos, lo urgente, lo inesperado, el cansancio,
los altibajos emocionales. Todo eso forma parte del día a día. Y si tu cambio depende de mantener una energía alta permanente, entonces estás construyendo sobre un terreno inestable. En cambio, cuando decides comprometerte con una sola acción, mínima pero constante, comienzas a crear una estructura sólida. Te conviertes en alguien que no lo apuesta todo a la motivación, sino a la repetición consciente. La constancia vence a la intensidad porque trabaja en silencio. No necesita aplausos, ni resultados inmediatos. Solo necesita repetición. Y esa repetición, aunque parezca invisible al principio, tiene un poder acumulativo profundo. Cada día que haces lo que dijiste que harías, estás enviando un mensaje a tu mente. Soy alguien que cumple. Y ese mensaje, repetido, fortalece tu identidad, refuerza tu autoestima, ordena tu voluntad. Los estoicos lo sabían. No hablaban de heroicidades aisladas, sino de ejercicios diarios. Marco Aurelio no escribía en sus meditaciones para brillar, sino para entrenarse, para recordarse, día tras día, lo que había decidido ser, porque incluso los más sabios necesitan repetirse sus principios. Esa repetición no es debilidad, es práctica, y toda vida firme se construye sobre una práctica. Piensa en esto, un ladrillo por día. No parece mucho, pero si lo colocas cada mañana, sin falta, sin grandes pretensiones, sin buscar resultados inmediatos, llegará el momento en que ese muro que parecía imposible estará ahí, sólido, estable, propio. Lo mismo ocurre contigo. No te haces fuerte de un día para otro. Te haces fuerte cada vez que eliges avanzar un poco. Incluso cuando nadie lo nota. Elige tu piedra. Tal vez sea levantarte media hora antes para tener un momento de silencio. Tal vez sea escribir una página diaria. Salir a caminar. Beber más agua. Leer unas líneas de un libro que te desafíe. No importa qué sea, mientras sea claro, alcanzable y tenga sentido para ti. Lo importante es que puedas repetirlo, que no lo negocies, que lo sostengas. Una de las imágenes más potentes que puedes tener en mente es la del martillo golpeando la piedra. Lo haces una vez y no pasa nada. Lo haces 10 veces y la piedra sigue igual. Pero en el golpe número 30, 100 o 1000, aparece una grieta. Y no fue ese golpe el que la provocó. Fue la suma de todos. Lo mismo ocurre con tu cambio personal. No sabes en qué momento exacto algo se romperá por dentro y dará paso a lo nuevo. Pero si no insistes, si no vuelves cada día con ese pequeño martillo de disciplina, nunca lo sabrás. Y aquí está la clave. No se trata de romper la piedra a la fuerza. Se trata de tener la paciencia suficiente para saber que todo lo sólido se construye con tiempo. Que no importa si hoy no ves avances. Lo que importa es que estés golpeando la piedra correcta, que estés presente, que estés eligiendo tu acto diario con intención. La transformación no es una tormenta. Es una gota que cae todos los días en el mismo lugar. Es un golpe que insiste en la misma dirección. Es un paso que no se detiene. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar el gran cambio y empiezas a respetar lo pequeño, porque lo pequeño, repetido con alma, transforma. Así que hoy, no te exijas dar un giro completo. No intentes construir toda la escalera de golpe. Solo elige tu piedra y golpéala. Mañana, vuelve a hacerlo. Y al siguiente día también, no porque esperas un milagro inmediato, sino porque sabes que la fuerza verdadera se construye así en el silencio de lo constante, en la lealtad a lo simple, en ese lugar donde lo pequeño deja de ser poco y empieza a ser todo.
No todo merece tu energía. Una de las formas más sutiles de perder el rumbo es desgastarse en batallas que nunca valieron la pena. Discutimos por detalles que no cambian nada. Reaccionamos ante provocaciones que solo buscan quitarnos la paz. Respondemos a personas que no quieren comprender, sino dominar. Y al final del día, estamos exhaustos. No porque hayamos enfrentado desafíos importantes, sino porque entregamos nuestra energía a lo que no la merecía. La vida no exige que respondas a todo, pero sí te exige que aprendas a distinguir qué merece tu atención y qué no, porque ignorar no siempre es debilidad. A veces es una señal de que ya no estás dispuesto a perderte a ti mismo por todo lo que te irrita. Dominar tu energía emocional no es cerrarte al mundo, es elegir, con madurez y claridad, dónde vale la pena involucrarte. La sabiduría no siempre está en la acción. Muchas veces habita en la omisión, en dejar pasar, en saber cuándo retirarte. No por miedo ni por indiferencia, sino porque sabes que el silencio, en ciertas circunstancias, preserva más poder que cualquier respuesta. Seleccionar tus batallas no es rendirse, es entender que el tiempo y la energía que tienes no son infinitos, y si los dispersas en lo que no suma, acabarás sin fuerza para lo que realmente importa. El problema es que reaccionar se ha vuelto casi un reflejo automático, como si todo comentario mereciera respuesta, toda crítica requiriera defensa, todo desacuerdo implicara confrontación, y no es así. El mundo está lleno de ruidos, de opiniones contradictorias, de personas que viven desde sus heridas. Si tú eliges responder a cada uno de esos estímulos, te conviertes en prisionero de lo ajeno, pero si aprendes a detenerte, a evaluar, a respirar antes de reaccionar, entonces recuperas algo mucho más valioso que una discusión ganada, recuperas tu centro. Haz el ejercicio de observar cuánta energía emocional se te va en lo insignificante, en malentendidos sin resolver, en rencores que no llevan a nada, en pensar en lo que otros dijeron, hicieron o dejaron de hacer. Todo ese peso mental no solo cansa, te aleja de ti, porque te coloca constantemente en reacción, no en creación. Y cuando vives reaccionando, te desconectas de tu propósito, de tu claridad, de tu propia dirección. La clave está en una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esto merece mi energía? No si te molesta, no si te ofende, no si despierta algo en ti, sino si merece tu atención, tu tiempo, tu presencia. Esta pregunta no busca justificar la pasividad, sino invitarte a la estrategia. Porque no toda provocación es una invitación legítima al conflicto. Algunas solo son trampas disfrazadas de conversaciones. Algunas personas no quieren comprenderte, solo quieren drenarte. Y tú decides si te entregas o te preservas. El arte de soltar sin debilitarse se cultiva con práctica. Al principio duele no responder. Parece que cedes terreno, que dejas que el otro gane, pero luego descubres que no responder es, muchas veces, una forma superior de presencia, no porque ignores lo que sientes, sino porque eliges dónde colocas tu fuerza. Soltar no es renunciar a la justicia, es entender que tu paz interior también es un bien a proteger. El estoicismo lo llama indiferencia estratégica. No indiferencia emocional, esa que nace de la desconexión o del desinterés, sino una actitud profundamente consciente. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa fuerza no se demuestra respondiendo a todo. Se demuestra al guardar silencio cuando hablar solo te arrastraría.
se demuestra al retirarte cuando quedarte solo alimentaría el conflicto. Esto no significa huir de los problemas ni evitar responsabilidades. Significa actuar con discernimiento, elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo permanecer y cuándo retirarte. Y hacerlo no desde el impulso, sino desde el principio, porque cuando dejas de responder a lo que no lo merece, cuando dejas de buscar tener la última palabra, cuando eliges no dar explicaciones a quien no escucha, algo en ti se aligera, la mente se ordena, el corazón respira más tranquilo. Piénsalo así cada vez que decides no entrar en una discusión innecesaria. Estás protegiendo tu energía para lo que sí importa. Cada vez que eliges no responder a una crítica vacía, estás preservando tu paz para crear, para amar, para sostener tus propósitos. Y cada vez que eliges ignorar sin resentimiento, sin orgullo, solo con serenidad, estás creciendo. Así que no temas parecer distante por no engancharte. No temas decepcionar a quien espera que respondas como antes. Estás aprendiendo a priorizarte. Estás eligiendo conscientemente tu foco. Estás entendiendo que no todo merece tu energía. Y eso, aunque parezca pequeño, es uno de los actos más poderosos de libertad emocional que puedes practicar. Porque quien no reacciona a todo, no es frío, es dueño de sí mismo. ¿Y quién se pertenece? Quien ha aprendido a elegir dónde sí y dónde no. Ha dado un paso esencial en el camino hacia su verdadera paz. La claridad no se encuentra. Se construye, esperas el momento perfecto, el día en que todo encaje. Cuando tengas más energía, más tiempo, más certeza, te repites que necesitas claridad antes de actuar. Como si esa claridad descendiera de algún lugar externo y te empujara con fuerza hacia el camino correcto. Pero no llega, y mientras esperas, pasan los días. Las ideas se enfrían, las dudas crecen. Lo que no ves es que la claridad que buscas no está allá afuera, esperándote. La claridad se construye, paso a paso. En el acto de moverse, es hija del compromiso, no de la espera. Este es uno de los errores más comunes y más paralizantes, creer que primero tienes que entenderlo todo para empezar, que solo cuando el plan esté completo, cuando no quede incertidumbre, podrás tomar acción. Pero la vida rara vez ofrece esa garantía, y la mente, cuando se encierra en la espera de certeza total, se convierte en una prisión que simula reflexión. Pero es parálisis disfrazada. Pensar demasiado, sin actuar, solo alimenta la confusión, porque hay cosas que solo se comprenden caminando. La claridad no es el inicio del camino, sino su resultado. Es en el proceso, en la prueba, en el error, en el ajuste donde descubres lo que realmente quieres, lo que funciona, lo que puedes sostener. Y ese proceso no empieza con grandes decisiones, sino con un movimiento mínimo, una elección concreta, una acción que rompa la inercia, porque no necesitas ver toda la escalera para subir el primer peldaño, y solo desde lo alto del primer escalón verás el siguiente. Así se construye la dirección caminando. El estoicismo no es una filosofía que invita a la espera, sino al presente activo. Epicteto decía, primero di a ti mismo lo que serás y luego haz lo que tienes que hacer. No esperes a sentirte preparado para actuar. Actúa como quien ya ha elegido un principio. Porque incluso sin tener todas las respuestas, puedes empezar, puedes moverte. Puedes probar. Lo único que no puedes hacer es quedarte estancado esperando certezas que solo aparecerán cuando empieces a avanzar. Pero, ¿cómo se avanza sin tenerlo claro? A través de un método tan simple como poderoso: reflexión, acción
Ajuste. Repetición. Primero, te detienes un momento a escuchar lo que sientes, a reconocer lo que deseas, a observar tus límites. No necesitas una visión total, solo una intuición inicial. Luego, actúas, no con perfección, sino con intención. Pruebas algo, aunque sea pequeño, observas lo que ocurre, cómo te afecta, qué despierta. Después ajustas, corriges, afinas, eliges de nuevo y repites, no para alcanzar una fórmula mágica, sino para ir moldeando tu camino desde dentro. Este ciclo: reflexión, acción, ajuste, repetición, es la base de todo proceso real de transformación. No se trata de lanzarte sin pensar, ni de pensar sin moverte. Es una danza entre pensar lo justo y actuar con decisión, con humildad para corregirte, pero también con la firmeza de no detenerte. Así es como los verdaderos cambios toman forma, no en la teoría perfecta, sino en la práctica imperfecta que se sostiene. Visualiza esto: estás en medio de un campo cubierto por una niebla espesa. No ves a lo lejos. No sabes qué hay más adelante. Si te quedas quieto, esperando que la niebla se disipe, seguirás en el mismo lugar, sin referencias, cada vez más inseguro. Pero si das un paso, y luego otro, la niebla empieza a abrirse, no porque desaparezca por arte de magia, sino porque tu movimiento la atraviesa. Porque solo al avanzar, la visión mejora. Así es tu vida: la niebla no se va antes de moverte, se despeja solo cuando caminas. Esta metáfora es más que una imagen bonita, es una guía práctica. Si hoy estás bloqueado, si no sabes por dónde seguir, no necesitas una gran epifanía, solo necesitas moverte un poco, hacer algo, lo que sea, que te saque del estado pasivo. Puede ser escribir una idea, probar un enfoque, cambiar tu rutina, pedir ayuda, estudiar algo nuevo. No importa si no es perfecto, importa que sea tuyo, que sea un paso, porque el verdadero enemigo no es la falta de claridad, sino el miedo que paraliza, el miedo al error, al juicio, a perder el control. Pero lo que pierdes por no actuar es mucho más grave: pierdes conexión contigo, pierdes impulso, pierdes vida, y ninguna claridad futura podrá devolverte el tiempo que no viviste por estar esperando. Entonces, empieza, aunque sea con dudas, aunque no esté todo claro, aunque no tengas garantías, porque el camino te irá mostrando lo que ahora no puedes ver. Y cuanto más avances, más entenderás, no porque alguien te lo diga, sino porque tú mismo lo experimentarás. La claridad no se encuentra como se encuentra un objeto perdido. Se construye como se construye una casa, con intención, con paciencia, con práctica. Así que suelta la espera, abandona la fantasía del momento perfecto y haz lo que tienes que hacer hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Porque si caminas con sinceridad, con disciplina y con apertura, el camino te devolverá algo que no se compra ni se enseña: una claridad nacida de tu propio andar. La vida que mereces no se encuentra, se entrena. Muchas personas esperan a que algo externo cambie, a que llegue la oportunidad ideal, la señal, el empujón, la ayuda, el golpe de suerte. Creen que la vida que merecen está allá afuera, en algún lugar, esperándolas, como si solo fuera cuestión de tiempo, como si el destino en su misterio tuviera la obligación de entregarles algún día la existencia que sueñan. Pero la verdad es mucho más incómoda y mucho más poderosa.
La vida que mereces no se encuentra, se entrena, no es un premio al azar. Es el resultado de un carácter forjado, de una voluntad cultivada, de una mente que, en vez de rendirse ante el caos, se levanta cada día para esculpir su propio destino. Porque no se trata de suerte, se trata de dirección, no de lo que ocurre fuera, sino de lo que se sostiene dentro. El éxito, entendido desde una visión estoica y profunda, no es la suma de logros visibles, ni un estado excepcional al que se llega de forma repentina. Es, más bien, una forma de estar en el mundo con coherencia. Es la tranquilidad de saber que vives conforme a tus principios, que respondes con integridad, que te construyes día a día, sin traicionarte. Ese tipo de éxito no depende de aplausos, ni de cifras, ni de reconocimiento. Depende de ti. Cuando hablamos de construir tu vida, no estamos hablando de hacer planes perfectos o de tenerlo todo bajo control. Estamos hablando de un acto radical de responsabilidad, de entender que cada elección, por pequeña que parezca, moldea tu carácter, que cada acto diario, cada pensamiento sostenido, cada emoción no respondida con impulsividad, deja una marca en tu identidad, y esa identidad, fortalecida en lo cotidiano, es la que sostiene la vida que sí mereces. Una vida en la que no vives reaccionando, sino decidiendo. Una vida menos ruidosa por fuera, pero infinitamente más rica por dentro. Y para llegar ahí, no necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas activar lo que ya está en ti, pero dormido. Las 12 lecciones anteriores no son fórmulas mágicas, ni reglas rígidas. Son puertas, entradas a una transformación silenciosa pero profunda, cada una de ellas, aplicada con sinceridad, ha ido limpiando el camino para que hoy puedas ver con más claridad. La primera fue un llamado a dejar de romperte las promesas, a entender que tu estancamiento no es una cuestión de talento, sino de coherencia interna. La segunda te mostró el poder que habita en la pausa, en ese espacio sagrado entre lo que ocurre y lo que eliges hacer. La tercera te enseñó que lo que repites es lo que te forma, que la repetición consciente transforma más que cualquier inspiración pasajera. La cuarta te liberó de enemigos mentales que nunca existieron, revelando que mucho de tu agotamiento nace de luchar con fantasmas creados por tu mente. La quinta te invitó a recuperar tu valor propio, dejando de pedir permiso al mundo. La sexta te mostró que no eres lo que te ocurre, sino lo que decides hacer después. La séptima desenmascaró el veneno sutil de la comparación y te devolvió el foco hacia tu propio crecimiento. La octava rompió la cárcel del ya no puedo y te recordó que siempre puedes comenzar, sin importar tu historia. La novena redefinió la disciplina como protección, no como castigo. La décima te entregó la herramienta más poderosa, una pequeña piedra, golpeada cada día con paciencia. La undécima te enseñó que no todo merece tu energía, y que ignorar con conciencia es un acto de poder. Y la duodécima te mostró que la claridad no se encuentra antes de empezar, sino que se construye caminando. Ahora que las tienes todas, no las guardes como teorías. Conviértelas en músculos, en prácticas, en elecciones sostenidas. Entrénalas, porque la vida que mereces se entrena igual que el cuerpo, con repetición, con incomodidad, con constancia. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo hoy. Y mañana, y pasado mañana, quiero que imagines, por un momento, a tu yo futuro, no idealizado, no inalcanzable, sino real. Un tú que ha elegido el compromiso diario, que ha aprendido a soltar lo que no controla, que se levanta cada día con un propósito claro,
que protege su energía, que actúa sin necesidad de estar motivado, que construye su claridad andando. Ese tú no está tan lejos. Vive en el hoy que construyas. Vive en la decisión que tomes esta noche, en el silencio que respetes mañana, en la pequeña promesa que decidas no romper esta vez. Haz este ejercicio contigo mismo, cierra los ojos y visualiza ese yo disciplinado, sereno, enfocado, no como alguien perfecto, sino como alguien en paz. Cómo camina, cómo habla, cómo piensa, a qué le dice sí y a qué le dice no, qué pequeñas acciones repite con lealtad. Y luego pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a esa versión de mí? No pienses en meses, no pienses en resultados. Piensa en una sola acción, una microdecisión, una elección silenciosa que honre lo que dices que quieres, porque en esa coherencia empieza todo. Y ahora, haz un compromiso contigo, pero no uno grandilocuente, uno íntimo, sobrio, estoico. Hoy recupero mi tiempo y mi poder, porque lo que haces con tu tiempo define tu vida, y a quien entregas tu poder define quién eres. No esperes más. No necesitas otro consejo. Ya lo sabes. Lo que falta no es conocimiento. Lo que falta es entrenamiento. Y eso empieza si decides ahora mismo. Si estás escuchando estas palabras, significa que no solo te abriste a una idea, sino que elegiste acompañarme en un viaje de transformación silenciosa, pero profunda. Y eso no es cualquier cosa, en un mundo donde todo corre, donde la atención es un lujo y lo superficial abunda. Que hayas regalado tu tiempo, tu escucha y tu mente a estas reflexiones. Me honra y me conmueve. Gracias de corazón. Hemos recorrido juntos un mapa que no promete fórmulas mágicas, pero sí siembras duraderas. 13 ideas, 13 formas de mirarte distinto, de entender que el cambio no se grita, se practica, que no hace falta esperar la vida ideal porque puedes empezar a entrenarla hoy, en medio del ruido, con las herramientas que ya tienes. Solo hace falta presencia, compromiso, volver a ti. Si algo de lo dicho tocó una fibra en ti, no lo dejes pasar. No conviertas esta experiencia en otro video más que viste y olvidaste. Hazlo semilla, tal vez con una decisión nueva esta noche, con una pausa antes de responder, con una promesa que esta vez sí vas a cumplirte, o simplemente con el acto silencioso de observarte con más honestidad. Y si este contenido resonó contigo, si te recordó algo que habías olvidado o encendió una llama que se estaba apagando, te invito a que formes parte activa de este espacio. Suscríbete, comparte este video con alguien que lo necesite. Deja tu reflexión en los comentarios. Este canal no es solo mío, es de todos los que creen que la calma se entrena, que el carácter se construye y que el poder más profundo no es el que grita, sino el que elige en silencio. Porque si algo quiero que recuerdes después de todo esto, es esto: tú puedes reconstruirte, tú puedes volver a empezar, tú puedes entrenar la vida que mereces. Y no estás solo. Gracias por estar aquí. Seguimos caminando, juntos, con pasos firmes y conscientes. Hasta la próxima.